creo que también es muy importante para crear lo que siempre decimos que es un mapa de riesgo lesional. Es una especie de estructura, podéis hacerla más visual, más por escrito, más gráfica, como queráis, pero básicamente consiste en tener muy claro cada deportista dónde se ha lesionado y cuáles son las áreas más susceptibles de tener lesiones o de producir problemas. Buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast As Sport. En este caso ya lo grabo desde Alemania. Llevo aquí una semanita y nada, todo genial. No hace como en España, a veces es peor porque no vemos el sol tanto, pero a veces es mejor porque se vive más a gusto a 20 y pocos grados que a 40. Así que nada, a intentar aprovechar lo bueno y a no pensar mucho en lo malo. Así que nada, en este episodio vamos a hablar sobre el proceso de evaluación en el equipo en pretemporada. Creo que es un tema que nos interesa mucho, sobre todo hoy en día, porque ya estamos a punto de empezar las pretemporadas con otros equipos. Entonces, la idea es centrarse al 100% en los test que más información nos dan e intentar desechar los que menos nos dan o los que tienen peor ratio de información fatiga. Es decir, cuanto más información nos dé y menos fatiga, mucho mejor, y cuanto más información y menos tiempo nos consuma, mucho mejor. Ese coste-beneficio va a ser clave a la hora de elegir los test. Creo que al final todos o casi todos hemos pasado por un proceso en el que comenzamos haciendo muchísimos test. A mí me pasa mucho y de hecho a día de hoy sigo haciendo muchos test, pero en cuanto veo que alguno no me da mucha información o la información que me da no la traslado a toma de decisión, automáticamente la siguiente temporada lo desecho y ya no lo hago. Es decir, intento ser minimalista y aunque hago muchos test, creo que todos ellos me dan información. En cuanto veo que alguno realmente no se traslada en una toma de decisiones, lo quito. Es decir, al final ese coste-beneficio de cuánta fatiga produce el test, cuánto tiempo consumo en hacerlo y cuánta información me da para tomar decisiones va a ser clave. Entonces, quiero comentaros que hay una formación que ya tenéis en la página web, que va a ser la principal de evaluación en el deporte y que además vamos a hablar mucho más de pretemporada en una formación que sacaremos en 1 o 2 semanas. Va a ser una formación mucho más gorda, que va a tener un precio mediano, es decir, un precio bajo para lo que va a costar hacerla, pero que sepáis que la gente, As Sport Learning Lab, tendréis todas estas formaciones totalmente gratis. Es decir, pagando la cuota mensual de 9 euros, ese precio simbólico que va a cambiar ahora a finales de agosto, que va a subir a 11, tendréis las dos formaciones, tanto la evaluación, que tiene un precio de 25 euros, si no recuerdo mal, como la de la pretemporada, que va a tener un precio de 67, las tendríais las dos y junto a todas las demás por ese micropago de 9 euros, ¿vale? Y el que solamente quiera esa formación, pues puede o apuntarse un mes al Learning Lab y directamente darse de baja, o también puede, si quiere, pagar esa formación y ya está, y tenerla para siempre y solamente esa formación, ¿vale? Pues nada, vamos ya a meternos en harina. Vamos a hablar, como comentamos, de la evaluación en el deporte profesional, en este caso el baloncesto. Y en primer lugar quiero explicar, en mi opinión, desde el punto de vista Jaime mío, por qué es importante. Creo que es importante porque nos muestra la realidad. Es decir, cuando llega un deportista, un jugador, después del verano o en el verano, depende de cuándo tengamos la pretemporada, vamos a ver realmente cuánto trabajó en verano, no solamente por el cuestionario inicial, que ya hemos dicho que enviamos un cuestionario, ese jugador lo rellena, nos lo envía y vemos más o menos, entre comillas, vemos lesiones que ha tenido, puntos fuertes, puntos débiles, cómo ha entrenado en verano, qué ejercicios ha hecho, cuáles no, en qué se ha centrado, si más en pista, más en fuerza, más en puntos débiles, más tren superior, tren inferior, el típico conditioning corriendo fuera de pista, etcétera. Pero después hay que contrastar eso con la realidad. Es decir, si vemos que un jugador nos ha dicho que ha estado todo el verano haciendo carrera continua, interválico, hit por la montaña y que viene realmente con muchísimo trabajo de resistencia hecho y luego en el test yo-yo queda el penúltimo, seguramente no ha entrenado tan bien o tan fuerte como él considera, ¿vale? Entonces, al final creo que es importante porque nos muestra la realidad actual y qué tipo de trabajo ha estado haciendo o viene haciendo las últimas semanas o meses. Luego creo que también es muy importante para crear lo que siempre decimos que es un mapa de riesgo lesional. Es una especie de estructura, podéis hacerla más visual, más por escrito, más gráfica, como queráis, pero básicamente consiste en tener muy claro cada deportista dónde se ha lesionado y cuáles son las áreas más susceptibles de tener lesiones o de producir problemas, ¿vale? Creo que al final es importante tenerlo muy claro. Al final tendremos 10, 11, 12, 13 jugadores y no es tan fácil tener siempre en mente cuál es el punto débil de cada uno o cuáles las áreas que más lesiones le han producido. Entonces creo que con este mapa de riesgo lesional se hace mucho más sencillo. Entonces después de eso nos lo estudiamos un poquitín y ya sabremos que el jugador número 1 ha tenido 7 esguinces en la pierna derecha, 2 en la izquierda y tiene mal el hombro, ¿vale? Ese jugador ya automáticamente en mi cabeza tiene eso.
Otro jugador, 2 LCA, uno en cada pierna. Vale, pues su punto débil más grande está ahí. Otro jugador tuvo pubalgia hace 3 años y hace 5 años. Vale, pues parece que hay un patrón. Entonces creo que la evaluación es muy importante para darnos esa información y poder tenerla muy, muy clara y muy accesible en el día a día. Es decir, que luego siempre que trabajemos con ellos o siempre que propongamos ejercicios, tengamos en mente ese punto débil o ese mapa de riesgo lesional de cada uno de los jugadores. A raíz de lo que hemos dicho, no solamente sería saber qué lesiones qué estructuras han lesionado o qué lesiones es más probable que se den, sino también el mapa de puntos fuertes y débiles. Entonces, a la estructura anterior, yo lo que intento hacer es ponerle una especie de apellido cualitativo e intento poner punto fuerte, punto débil. Por ejemplo, pongo una imagen de un cuerpo humano y le pongo rojo donde ese jugador tiene problemas. Por ejemplo, los rotulianos, vale, le pongo rojo los rotulianos. El hombro, le pongo rojo el hombro y ya veo de una forma visual y súper gráfica y muy rápida de qué pie cojea, por así decirlo, ese jugador. Y luego pongo en un par de renglones de forma ya cualitativa con letra, punto fuerte, por ejemplo, mucho F sub 0, es decir, su fuerza máxima es adecuada, es como debe ser. Punto débil, imagínate, V sub 0 y movilidad del tobillo. Genial, ya con un vistazo tengo la información más importante de ese jugador, tanto en puntos fuertes y débiles como en riesgo lesional, ¿vale? A raíz de lo anterior, ¿qué conseguimos? Pues al final guiar el proceso de entrenamiento, intentar no solamente entrenar en función de lo que creemos que todo el mundo debe hacer, sino en función de lo que sabemos que ese jugador necesita. Pues sabemos qué lesiones se han producido anteriormente, que sabemos que es el principal o los principales factores que condiciona el futuro riesgo de lesión. Si además sabemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles y las demandas del deporte, que las conocemos, las demandas de cada posición, que tenemos formaciones relacionadas con ello, al final sabremos qué tenemos que hacer para intentar llegar lo mejor posible y para intentar evitar problemas en el futuro, ¿vale? Y después creo que es importante porque al final reforzamos esa idea o ese instinto o esa sensación que tenemos para detectar qué le falta al jugador. Es decir, si tú el primer año crees, por ejemplo, que este jugador flaquea de este punto y además crees que necesita este trabajo, si tú nunca lo compruebas o lo testas con algo objetivo, puede ser que estés equivocado y que no consigas mejorar esa intuición. En cambio, si cada año, cada pretemporada, cada temporada tú evalúas y al final contrastas tus opiniones, esa sensación que tú tienes con lo objetivo, al final también no solo recibes la información de primera mano, la información real, objetiva, sino que también estás como agudizando ese instinto o esa sensibilidad que tenemos los prepas para detectar un poco lo que creemos que hace falta al jugador. Entonces también nos vale para mejorar nosotros. Vale, ¿cómo comenzaría yo? O de hecho, ¿cómo comienzo a trabajar? Siempre que hablamos en Sport, ya te digo que lo hacemos contándoos la verdad, cómo trabajamos nosotros. Y si en algún momento, como ha pasado alguna vez, os decimos una forma de hacerlo ideal y no lo hacemos nosotros, os lo dejamos claro. Yo a veces digo, mira, me gustaría hacerlo de esta forma y por X motivos no lo consigo hacer. Es decir, yo lo hago de la forma B, pero me gustaría hacerlo de la forma A. Entonces, de momento voy a contar todo lo que hacemos nosotros y si en algún momento hay algún tipo de discrepancia, os diré, mira, aquí me gustaría hacerlo de esta forma, pero no se puede y de momento lo hago así, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el inicio? Pues intentar mandar ese cuestionario inicial en el que sabemos las lesiones previas que han tenido, junto a los puntos fuertes, débiles, trabajo de verano, etcétera. Eso sería el inicio, ¿vale? La base. A raíz de ahí, ¿qué intentaríamos? Más o menos individualizar, es decir, sacar los puntos fuertes y débiles. En función de eso ya tendremos una idea bastante ajustada o bastante real de cómo ese deportista o qué tipo de mapa de riesgo lesional tendría y ya podríamos empezar a trabajar con ello. ¿Qué más puntos importantes habría en el proceso global de evaluación? Pues luego el orden de evaluar. ¿Cómo evaluaríamos? Por ejemplo, podéis parar un momento el podcast y pensar para vosotros qué tipo de orden elegiríais en diferentes sesiones, porque no suele dar tiempo a evaluar todo en la misma sesión, y una vez que estamos en la misma sesión, si hacemos más de un test, ¿en qué orden lo haríais? Entonces, parad un momento si queréis, podéis pensarlo, ¿vale? Reflexionad y ahora lo comentamos aquí. Vale, pues lo que creo que se debe hacer, lo que estudié hace mucho tiempo en la carrera y lo que realmente pienso que es adecuado, es siempre ir en un orden de aquello que menos fatiga produce, es decir, eso que menos fatiga y que más frescura necesita, hacia lo que más fatiga causa y que menos va a acusar o que menos va a notar que se inicie la prueba con cierta fatiga. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, yo el orden que suelo hacer, que lo puedo decir aquí de forma real, es intentar comenzar con test, por ejemplo, de FMS, calle de movimiento, movilidad, todo ese tipo de tareas. ¿Por qué? Porque creo que si estás tenso, que estás fatigado, se va a ver bastante afectado
no tanto el FMS, quizás también, pero no tanto, pero sí los test de movilidad. Pero sobre todo es que esos test no producen nada de fatiga, absolutamente nada. Entonces, es muy interesante hacerlo al principio porque no afectas para nada a los demás. Entonces, no tiene sentido, en mi opinión, ponerlo más adelante cuando sí se pueden ver afectados por los anteriores, cuando este orden no afecta para nada negativamente a los siguientes. Vale. Los siguientes test, ¿cuáles serían? Los test de sprint, cambio de dirección y demás, o de salto. Y creo que lo utilizo un poco indistintamente porque creo que no, que tanto unos como otros requieren mucha calidad, requiere estar fresco, requiere estar activado o calentado, pero nunca fatigado. Y entre ellos creo que al final la fatiga que producen es bastante pequeña, cualquiera de los dos. Entonces me da igual hacer primero el salto y luego el sprint, que primero el sprint y luego el salto, en la misma sesión o en sesiones diferentes. Siempre la idea es que se pueden intercambiar sin ningún problema. Vale, después, si pudiésemos, si tuviésemos la tecnología, obviamente, a mí me gusta hacer test isométricos máximos de musculatura analítica, tipo abducción, aducción de cadera, luego también cuádriceps isquio y calcular esos ratios de aducción, abducción y de cadena anterior, cadena posterior. Esto ya produce cierta fatiga y además la suele producir en musculatura concreta. Es decir, que a lo mejor no es un test que fatigue mucho, es decir, a los 5 minutos ya no notas nada, pero si no estás acostumbrado a hacer fuerza con esa musculatura de esa forma tan intensa, puede haber mínimas molestias. Entonces creo que es importante no hacerlo nunca antes de los test de salto y sobre todo de sprint. Es decir, por eso está también en este orden. El siguiente, ¿cuál sería? Creo que test más de fuerza. Pues puede ser, por ejemplo, de estimación de RM, si lo consideráis oportuno, o de RM en sí, si también creéis que hay que medirlo realmente y no estimarlo, o el perfil de fuerza-velocidad. Yo hago perfil de fuerza-velocidad siempre y estimación de RM hacia el principio, luego dejo hacerla y este año voy a volver a hacerla. Creo que al final me va a dar información que con el perfil de fuerza-velocidad no siempre consigo extraer al 100%, que es esa fuerza máxima o cerca del RM, aunque consigo el F sub 0, creo que no es tan... me da una información diferente. Entonces quiero también tener una estimación del RM. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a intentar tener una máquina Smith que vamos a comprar si todo va bien. Si no hay máquina Smith es más complicado, pero bueno, con la máquina Smith, esa multipower que es la jaula, la barra guiada, voy a hacer sentadilla búlgara, con esa barra guiada que en cualquier momento la puede dejar si falla el jugador. Voy a intentar hacer entre 2 y 5 repeticiones para después calcular con una fórmula el RM. Es decir, yo le voy a pedir que haga entre 2 y 5, ¿vale? Que sea siempre o fallando o la anterior al fallo, es decir, no puedo hacer un RIR 2, 3 o 4 para estimar el RM, ¿vale? Y obviamente de forma unipodal y ver la asimetría y poder estimar la fuerza máxima. Hay diferentes ecuaciones, pero una, por ejemplo, que comenta Lucas Vilar en su libro y que os pongo aquí, es el peso dividido entre 1,0278 menos, y entre paréntesis, 0,0278 por el número de repeticiones, ¿vale? Y se cierra el paréntesis. Entonces, de esta forma tendréis un valor que se acercará bastante a la fuerza máxima unipodal, podéis ver asimetrías y podéis luego estimar si consideráis oportuno para calcular los porcentajes de RM o si queréis cuantificar de otra forma, por lo menos tendréis un valor de la fuerza máxima de ese jugador, tanto absoluta como después podéis hacerla relativa. Y creo que es un buen punto de partida para ver quién flaquea en fuerza y quién está bien. Y luego al final de la semana de evaluaciones o como queráis proponerlo, yo haría el trabajo de resistencia. Es muy importante ir en esta línea, de lo que menos fatiga y más frescura necesita a lo contrario, es decir, lo neuromuscular primero, lo más metabólico después. Entonces el test yo-yo no se afecta para nada por haber hecho antes sprints o el día anterior o ese mismo día o salto, en cambio al contrario se afectaría muchísimo. Entonces es lógica, pero bueno, está bien que lo digamos. Y el test yo-yo, pues yo al final lo que intento es hacerlo 2 veces en la pretemporada, al principio y más o menos al final. Me vale como una sesión muy dura de HIIT y me vale también para ver lo que han mejorado, que casi siempre se mejora mucho en este test, que es lógico, no tiene ningún mérito especial. Y yo veo cuánto ha mejorado cada año, me doy cuenta si ha sido más útil o menos útil la pretemporada, esos juegos reducidos, ese trabajo integrado que hacemos para mejorar la resistencia, y también ellos les refuerza. Es decir, ven que han mejorado mucho y dicen, vale, todo este esfuerzo de la pretemporada ha valido la pena. Vale, ¿para qué más nos vale? Pues también para tener un criterio objetivo para el return to play. Al final creo que es importante esta fase de la vuelta a la competición. Tras haberse lesionado, cada vez es más importante hacerla de forma objetiva y tener datos que nos guíen, datos que no sean simplemente nuestra opinión o la opinión del entrenador, creo que es muy importante. Entonces yo lo divido y esto es mi forma de verlo. He leído un poco, algo de evidencia, pero no siempre cuadra con esa forma de clasificarlo. Para mí me gusta clasificarlo así: return to practice, return to play, return to compete. Es decir, creo que no es lo mismo estar para entrenar. Por ejemplo, ¿entrenar qué me refiero? Pues que esté con el grupo, que caliente y que haga algunas tareas. Por ejemplo, la activación,
junto a tareas sin oposición y quizás 5x0 o, bueno, sin oposición también, o quizás a lo mejor, por ejemplo, un 5x5 media pista en el que haya tanto contenido táctico que creamos que el jugador puede hacerlo, ¿vale? Hay que poner también límites para ver si ese jugador puede hacerlo o no. Un ejemplo podría ser que tenga la fuerza, imaginaos, se lesiona una pierna, un aductor, por ejemplo, de una pierna. Vale, ¿cuál es el criterio para poder hacer ese tipo de tareas de return to practice? En mi opinión podría ser que tenga una pierna al menos el 75% de la pierna que la otra y el 75% que la fuerza que tenía antes de la lesión, ¿vale? De esta forma sabremos cuánta simetría hay y además cuánto tiene respecto a cuánto tenía antes. Y además que él se sienta con confianza. Siempre esos dos criterios. Uno cualitativo, que el jugador sienta que puede hacerlo, y el otro cuantitativo, que siempre estén los dos. Si no, no se da el paso, ¿vale? Alguien podrá pensar que es muy poco, 75%, pero al final pensad que no se puede en deporte profesional, en baloncesto profesional, no se puede meter a un jugador solamente cuesta el 100%, nunca, ni de lejos, porque al final, si no, no entrenarían, muchos jugadores no entrenarían prácticamente nunca. Y al final nos jugamos mucho y hay que intentar entrenar en cuanto se pueda, obviamente con un riesgo controlado. ¿Cómo se controla? Pues el tipo de límites. Entonces yo considero que con esa fuerza y el jugador con confianza ya puede entrenar esas situaciones. Vale, ¿qué sería el return to play? Para mí sería poder entrenar cualquier tarea en el entrenamiento en sí, es decir, no jugar. ¿Qué límite pondría yo? En torno a o más del 85% de la fuerza de la pierna contraria y de la fuerza que tenía esa pierna lesionada antes, ¿vale? Esto va a depender mucho de la lesión concreta, si es muscular, si es articular, cuánto tiempo ya ha parado, lo que consideréis vosotros. También va a depender del test. Vais a ver, por ejemplo, que el mismo jugador en la misma estructura no va a dar lo mismo si hacéis un test de RFD que de fuerza máxima isométrica 3 segundos, que 5 segundos, que al final va a depender y va a variar. Tenéis que poner un límite y luego interpretarlo con lógica. Y luego también lo que decíamos, siempre que el jugador tenga confianza en que puede hacerlo. Es decir, que siempre él se encuentre, pues eso, confiante de que puede sacar esa sesión adelante. Si él da un 90%, pero se siente que se va a romper, yo en principio no lo metería, salvo que hubiese algún tipo de miedo irracional y demás, creo que no tiene sentido meterle si el jugador no tiene esa sensación de confianza, ¿vale? Y luego el return to compete yo lo haría cuando la fuerza fuese de más del 90%, la fuerza o el rendimiento más del 90% que la pierna contralateral y que esa misma pierna lesionada antes de la lesión, ¿vale? Y además que él tenga confianza. ¿Por qué no decimos el 95% o el 100%? Porque es que a lo mejor no llega nunca a eso. Porque de hecho en pretemporada cuando vienen que están sanos y que van a jugar y a entrenar y a competir, es muy raro que tengan una simetría del 2 o 3%. Hay jugadores que tienen un 8, un 10, un 12, un 20. Entonces hay que intentar no ser tan puristas, en mi opinión, e intentar ser más realistas. Con el 90% creo que están bastante bien para competir. De hecho, estarán mejor que algunos que ya llevan tiempo compitiendo. Vale, otro punto importante, ¿cuál sería? El recoger datos que sean objetivos y fiables. Es decir, al final hay que elegir siempre herramientas que sean válidas y que sean fiables. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, puedes coger una báscula y es válida y es fiable, está perfecto, pero no puedes elegir un material nuevo que no tiene ningún tipo de estudio de validación y fiarte de ese material. O, por ejemplo, no puedes hacer un test de 5 metros o 10 metros de sprint con un cronómetro en vez de con fotocélulas, porque no tiene ningún sentido y te va a dar valores, no al azar, pero bueno, valores con un error mucho más grande que cualquier tipo de cambio que pueda producir el entrenamiento o que la diferencia entre jugadores. ¿Qué puedes hacer? Pues en ese caso utilizar una aplicación como por ejemplo de Balsalobre o si quieres hacer un test con cronómetro, que el test dure más tiempo. Por ejemplo, el Lane Agility Test, el test del draft de la NBA, que suele tardar, pues depende, 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos, 14 segundos si son gente más pequeña o de menos nivel, y en 14 segundos o en 12 segundos un error de 0,2 puede ser más o menos despreciable. Entonces, elegid siempre datos o herramientas en las que podáis confiar. Es decir, ya que evaluamos, que podamos fiarnos de ese dato que cogemos, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de las áreas clave a evaluar. Y estas son las que yo considero importantes y las que yo evalúo. Es decir, a lo mejor hay otra persona que dice, ostras, pero ¿cómo haces esos test y cómo no haces este? Puede ser verdad y yo lo enfoco en función de cómo lo veo yo. Yo como lo que evalúo es antropometría, envergadura, antes no lo hacía, y algunos agentes o varios agentes me preguntaron la envergadura de los jugadores y yo les decía bueno, que no lo sabía. Y me preguntaban que por qué no la medía. Y yo realmente les decía que porque no puedo cambiarla. Entonces, ¿para qué voy a medir algo que no puedo mejorar con el entrenamiento? O sea, no me parece que tuviese sentido. ¿Qué pasa? Que en Braunschweig, hablando con el entrenador, con Jesús Ramírez, sí que hablamos alguna vez de detección de talento y de diferentes ratios interesantes, que sería la envergadura,
la altura hasta el hombro, porque al final el cuello tampoco tiene mucho sentido, pues no nos va a dar rendimiento. Entonces pensamos en envergadura, altura hasta el hombro y diferentes ratios con la altura, envergadura y demás. Entonces, a raíz de ahí dije, pues creo que es interesante y empecé a medirlo. Entonces, este año también lo voy a medir. Después, el peso, la altura también y la masa grasa, para intentar estimar la composición corporal. Creo que es un área que está muy desaprovechada, que no nos fijamos demasiado intentando mejorar lo neuromuscular un 0,5%, cuando el jugador tiene a lo mejor un sobrepeso o un exceso de grasa, qué sé yo, del 3%. Al final creo que no tiene sentido y hay que intentar mejorarlo mucho más. Después también que haya movimiento, el FMS, yo al final no cojo todos los test, intento hacer un cribado y ser eficiente en el tiempo, entonces solamente cojo alguno de ellos. Puedes hacer también test propios, es decir, no tiene por qué, en mi opinión, no tiene por qué ser un test concreto y muy específico que esté 100% publicado. Si veis que hay uno que vuestra experiencia os da información. Por ejemplo, simplemente el hacer una sentadilla con una barra, un back squat, pues interesante. O si hacéis muchísimas veces un step up a un cajón, lo podéis poner simplemente y ver el equilibrio, ver el valgo dinámico, ver rotación interna de cadera, ver un montón de cosas. Vale, y después me parece interesante también ver la propia actividad deportiva, es decir, el simple gesto. Por ejemplo, yo esta semana aquí en Oldenburg he estado entrenando con dos jugadores, uno del primer equipo y uno del segundo equipo vinculado. Y yo veía que las tareas, en diferentes tareas tanto físicas como técnico-tácticas, bueno, técnicas más bien, porque aún no había realmente un componente táctico tan importante, el jugador joven tendía continuamente a pronación del tobillo, continuamente. Entonces no le he hecho ningún test específico, pero yo ya he visto que ese jugador tiene ese déficit. Luego, pues le he hecho algún test más analítico porque ya me cantaba mucho, pero ya me he dado cuenta viendo el propio juego. Entonces creo que es importante muchas veces analizar la actividad deportiva, tanto a simple vista, por así decirlo, como con vídeo, tanto velocidad normal como a cámara lenta, y veremos muchísimas cosas y en un contexto que no puede ser más específico. Entonces creo que es importante también fijarnos en eso. Después, fuerza-potencia, como dijimos antes, yo haría 5 repeticiones en split búlgaro en máquina Smith. Si no tuviésemos, hay que ver cómo hacerlo, porque creo que con mancuernas podría hacerse, pero habría que tener muchísimo peso en gente fuerte y es más complicado. Y en un ejercicio unipodal, en cuanto hace falta equilibrio, en cuanto hay ausencia de estabilidad, la fuerza va a decaer. Entonces, hacer un split búlgaro con barra sin que sea guiado me parece bastante complicado. Entonces, pues de momento yo lo voy a hacer en multipower, y si no fuese así, hasta ahora nunca lo he hecho de ninguna otra forma. Entonces no sabría deciros si vale la pena o si no, o cómo lo haría. Quizás otra opción sería sentarnos con una pierna y levantarnos, y vamos subiendo peso hasta el jugador no pueda hacer más de 4 o 5 repeticiones. Eso sí me parece más real y que no requiere tanta estabilidad. Y después perfil de fuerza-velocidad en sentadilla, en squat. Yo lo hago tanto con SJ como con CMJ. Sé que hay gente que critica al hacerlo con CMJ, pero en mi opinión casi todos los gestos en el partido son CMJ, casi siempre, no siempre, pero casi siempre va a haber cierto preestiramiento, cierta fase excéntrica que vaya a preceder la concéntrica, porque de hecho nos da ventaja, entonces el cuerpo quiere hacerlo, por así decirlo. Entonces por eso lo evalúo de las dos formas, y en experiencia suele ser casi siempre valores muy similares, SJ y CMJ, o sea, varía bastante poco. Me refiero, son mejores en CMJ, pero que la tendencia es muy similar, no es que dé valores totalmente desproporcionados, ¿vale? Luego la capacidad de salto. ¿Qué me diría yo? SJ, CMJ, CMJ una pierna, salto libre, drop jump, que lo hago a 3 alturas diferentes, lo voy aumentando. No me importa tampoco mucho exactamente cuánto sea, es decir, en Braunschweig hacía 20, 45 y 65, pero porque eran los cajones que tenía allí, pero este año es algo diferente. La idea es un cajón pequeño, uno mediano, uno alto, y ver a ese jugador cómo pierde conforme aumenta la altura, o cómo gana, o qué ocurre. Lo normal es que haya una especie de U invertida en el que un cajón bajo produzca un RSI, un Reactive Strength Index, bastante bajo, que es la relación entre altura y tiempo de contacto, y una altura moderada. Un cajón mediano que mejore ambas, y un cajón demasiado alto que ya sea excesivo, es decir, que el cuerpo no pueda lidiar con ese estrés, con esa caída. Pero hay jugadores que, aun con el cajón alto, lo pueden hacer, gente muy reactiva, y hay gente que, en cuanto aumentas un poquitín, ya saltan menos, gente muy poco reactiva que no consigue aprovechar ese stiffness musculotendinoso. Después también saltos laterales y frontales, para intentar, como yo siempre digo, a mí me parece interesante ver cómo aplicamos fuerza en diferentes direcciones y vectores, y no solo vertical, aunque el principal componente de la fuerza es vertical, y aun corriendo la fuerza que se genera principalmente es vertical, hay un componente horizontal importante, y de hecho vemos como gente que salta mucho vertical no es igual a horizontal, y al contrario, entonces no es lo mismo.
Luego sprint y cambio de dirección, yo que mido 5 metros arrancando con pierna derecha y con izquierda, 10 metros arrancando con derecha y con izquierda, 20 metros el lane agility test, y luego también el test curvilíneo, ¿vale? Un test de como arrancando en la esquina y acabando en la zona central del triple sin pisar la línea de 3 para ir con carrera curvilínea. Y después en resistencia hago el test yo-yo, el test de recuperación intermitente yo-yo. No recuerdo ahora mismo si es el 1 o el 2, creo que es el 1, pero no os lo puedo asegurar. Y nada, me gustaría citar aquí unos datos que nos comenta Lucas Viral en su libro, y es que para bases escoltas encuentran 19,5 de rendimiento en profesionales en esa posición, aleros 19 e interiores 18, ¿vale? Y nada, ya hemos llegado al final. Hay más contenido, hay más información y además tenemos datos concretos de nuestros equipos sin poner obviamente jugadores concretos, de forma totalmente anónima, pero tenemos datos de mis jugadores y los de Jaime y también de jugadores de ACB y de Leboro que hemos evaluado, y tenéis para calcular más o menos los percentiles. Es decir, en esa formación de evaluación que os hemos dicho, subiremos un Excel sin tener ningún tipo de nombre, pero clasificados por bases escoltas, aleros e interiores, en el que podéis ver diferentes valores normativos de gente profesional que hemos evaluado nosotros. Es decir, que 100% dan ese valor y sabemos cómo lo hemos medido, y podéis comparar vuestros valores de vuestros jugadores con ellos y sacar el percentil. Creo que es muy interesante y nada, ahí lo dejamos. Así que nada, cualquier tipo de duda nos lo comentáis, cualquier tema que queréis que toquemos nos enviáis las dudas. Ya hay mucha gente enviando y tenemos unas cuantas preparadas. Y nada, lo que os dijimos, vienen diferentes formaciones a un precio muy especial, pero la gente que esté en las Sport Learning Lab las tenéis totalmente gratuitas. Ya sabéis, 9 euros, va a subir ahora en agosto a 11 euros, aún así es un precio de risa comparado con lo que hay dentro, y va a seguir subiendo. En el momento en el que tú entras ahora, siempre pagarás ese precio. Es decir, aunque suba 20 euros a 25, que es lo que subirá el año que viene, tú siempre pagarías 9 euros si entras ahora o 11 euros si entras a final de agosto, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene.